Buenas noches, estudiantes. Bienvenidos. Buenas noches, estudiantes. Bienvenidos a una clase más de sistemas financieros, ya de las últimas que nos quedan. Les pido, como siempre, su colaboración, su atención, el tener los micrófonos silenciados para no perder el hilo de lo que estamos explicando, que como les dije desde un principio es un poco pesado por la cantidad de estructura y de legislación que hay que revisar, mas no deja de ser importante y útil que ustedes conozcan cómo funciona y está estructurado siempre nuestro sistema financiero. Habíamos hecho una pausa en todo este tema para la anterior clase poder ver un poco de análisis financiero, del tema del BAN, el TIR y las sensibilidades, los análisis de sensibilidades para que les quede claro y no tengan problema con uno de los deberes, que es bastante sencillo el ejercicio, no era nada complicado, pero obviamente era necesario y era justo que reciban la clase para poder realizar el deber. Volviendo un poco entonces a lo que teníamos en el ciclo normal de la materia, vamos a continuar con lo que son las operaciones financieras pasivas. A esto se llama a los depósitos monetarios de los bancos. El Banco Central es depositario del encaje legal mínimo a que están obligados los bancos privados de fomento, cooperativas, mutualistas de ahorro y crédito, y los medios de pago a disposición de los bancos constituyen el encaje bancario de los mismos y están formados por especies monetarias en caja, en depósitos monetarios a cargo del Banco Central y valores en títulos convertibles a la vista, perdón. Creo que ya hemos dicho algunas veces que en el Banco Central todo el sistema privado, toda la banca privada, el cooperativismo privado, el mutualismo privado, tiene que tener encajes mínimos que respalden sus operaciones para, en el caso de cualquier eventualidad, respondan con un mínimo de liquidez a sus cuentaahorristas y cuentacorrentistas, inversores y demás. El encaje legal mínimo es de carácter diferencial, de acuerdo al tipo de depósito al que se refiere, y está fijado por la Junta Monetaria, según las circunstancias económicas del momento. A eso se llama de carácter diferencial, que no es un valor fijo, que va a variar, por ende, dependiendo, como aquí dice, las circunstancias económicas del momento, la situación de cada banco. No le podemos exigir al Banco del Pichincha que tenga el mismo encaje que a la cooperativa Pilahuintío, ¿no es cierto? Entonces, por eso dice que es diferencial, que toma en cuenta las circunstancias económicas y lo fijará la Junta Monetaria, que ya habíamos visto en clases anteriores, desde el ente político regulador de la economía, ¿no? A cargo fundamentalmente del Poder Ejecutivo de la Presidencia de la República. Los depósitos en los bancos, en el Banco Central, sirven para la compensación de cheques que se efectúa en una dependencia del Banco Central denominada Cámara de Compensación. Todos los cheques que uno gira un día, que yo giro hoy, van a Cámara, que se llama, que es la verificación de los fondos y de que esos dineros se pueden pagar al día siguiente en cualquier institución o depositar en cualquier institución. Y para eso pide el Banco Central que exista ese dinero realmente en sus arcas. También porque muchas veces los cuentacorrentistas piden líneas de crédito conocidas como sobregiros. El sobregiro es un acuerdo entre el banco privado y su cliente, no tiene nada que ver el Banco Central
pero ante el Banco Central, el banco privado debe garantizar, si está dando un sobregiro, que ese dinero existe, que ese dinero está. Entonces, esa línea de crédito llamada sobregiro que el banco privado le hace a su cliente, tiene que igual el banco privado compensarla. No puede el banco privado sobregirarse con el Banco Central. Eso no está permitido, no es posible. Entonces, si muchos cuentacorrentistas le piden un sobregiro a su banco privado, pues este banco privado no puede hacer lo mismo con el central y debe responder sobre esos cheques con la misma solvencia que lo haría si tuvieran fondos. A eso se refiere ese último párrafo de ahí. Depósitos del fisco, el fisco es del SRI y demás instituciones de derecho público. El Banco Central es depositario del Gobierno de la República y en él están obligados a depositar todos los fondos disponibles, tanto el Gobierno Central, que es el Gobierno Central, todo el aparato del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, todo el aparato que es común a las 24 provincias del Ecuador. Tenemos un mismo gobierno, una misma asamblea, unas mismas cortes. Ese sería el gobierno central. Como los organismos de instituciones del sector público y empresas del Estado, entiéndase CNP, Corporación Financiera Nacional, cualquier otra empresa que a ustedes se les ocurra que sea estatal. Estos depósitos constituyen para el Banco Central depósitos de plazo menor cuando son los fondos recaudados por el fisco por impuestos o tasas que consten en el presupuesto general del Estado. De estos depósitos se cargan los valores transferidos a otras cuentas de cumplimiento del mismo presupuesto general. Casi siempre a cuentas de depósitos monetarios que mantienen los administradores de caja del gobierno, que son los encargados en última instancia de ejecutar el presupuesto del Estado. Banco Central le funciona al gobierno central, valga la redundancia, de la misma manera en que el banco privado le sirve a cualquier empresa, ¿no? Ahí está uno obligado a tener su dinero, de ahí está uno obligado a girar su dinero. Es con sus, sí, esas son sus similitudes, pero de ahí hay bastantes diferencias que están establecidas en la ley, pero para que nosotros comprendamos de manera pedagógica, pensemos eso, ¿no? El gobierno central tiene que funcionar haciendo un símil como una empresa y las empresas no funcionan sin su banco, sin su chequera, y para eso el gobierno central también tiene al Banco Central. El Banco Central está autorizado a recibir depósitos de parte del público cuando las circunstancias económicas y financieras así lo exijan. Estos depósitos del público pueden ser monetarios, de plazo mayor o de plazo menor. Son muy raros, pero el Banco Central no se puede cerrar a recibir depósitos del público. Son muy raros, pero generalmente se dan cuando uno tiene que pagarle algo o devolverle algo cuando uno es contratista del Estado. Entonces, para evitar, a veces la sentencia ejecutoriada dice que hay que depositar en la cuenta tal del Banco Central un pago en exceso, una multa o lo que sea, entonces tiene que recibir depósitos o tiene que estar en capacidad del Banco Central de recibir depósitos del público. A esto se refiere. Otros casos ya me suenan bastante fuera de lo común, pero no son imposibles. No son imposibles. No se me viene ahorita a la mente algún otro ejemplo, pero quedemos claros de que el Banco Central está autorizado a recibirlo por parte del público de depósitos. Las operaciones pasivas de mercado abierto. El Banco Central puede emitir y colocar, comprar y amortizar títulos denominados certificados de participación y bonos de estabilización conforme a las normas que dicte la Junta Monetaria. Son instrumentos que permiten, de acuerdo a las circunstancias, reducir o aumentar el medio circulante. Recordemos
que el Banco Central es una manera de operativizar todas las políticas monetarias y demás que tiene, que tiene un gobierno central. Entonces, si el Banco Central necesita que haya más circulante o menos circulante en la economía local, pues hará estas operaciones de emisión, colocación, compra de títulos con ese objetivo, siempre, en teoría, como les decía en un inicio, siempre en pos del cumplimiento de una política pública que beneficie a la mayoría de la población de un país y que no se preste a especulaciones financieras que beneficien a tenedores de deuda, compradores de bonos, etcétera. En el mercado financiero de valores, por muy eh, elegante que se lo mire o que nos hayan querido vender con Wall Street y demás películas que podamos ver en Hollywood, por muy elegante que se vea el mercado de valores, mercado es mercado. Y el mercado es susceptible de especuladores, es susceptible de amaños, es susceptible de estafas, es susceptible de conspiraciones para ganar unos y perder otros. Por eso que hablábamos nuevamente en veces anteriores que estas instituciones deben ser técnicas y no políticas. Así estén al servicio del Ejecutivo, deben ser lo más técnicas posibles. Siempre se verá mal que personal con poder de toma de decisiones de superintendencia de bancos, compañías, bancos centrales, tengan relaciones muy cercanas con otros bancos, con contenedores de bonos, con contenedores de deuda del país y demás, porque siempre va a quedar en la tela de juicio, en la tela de duda para quién están trabajando. Tal cual como pasó con el último ministro o penúltimo ministro de Finanzas del gobierno del licenciado Lenín Moreno, Richard Martínez, que justificaba todos sus movimientos en el Ministerio de Finanzas en pos de una mejora para la economía y demás, pagó deuda anticipadamente y otros temas, y después resultó que se fue a trabajar como funcionario en uno de estos organismos multilaterales de crédito específicamente. Entonces ahí siempre va a quedar la duda en qué tanto lo que nos dijo durante su año o más de gestión era realmente por el bien de una política pública y económica del país, qué tanto era por palanquearse un puesto en otro sitio, quedando bien en cambio con los acreedores del país, pensando en los acreedores del país y no en el país. Siempre va a quedar la duda, siempre habrá gente, ya eso ya es político, ya es otro tema que no viene a topar en esta clase, pero al menos la duda va a quedarnos. La duda va a quedarnos de, eh, de todas las actuaciones que tuvo un ministro, un superintendente de bancos, un gerente general del Banco Central. Siempre nos va a quedar la duda de si fueron en pos de la política pública o si fueron en favor de los acreedores y que luego por algo es premiado con un puesto en uno de estos lugares. Por eso cuando veíamos la legislación anteriormente, cuando entran a estos puestos, están obligados estos funcionarios a cortar todo tipo de relación con sistemas financieros privados o eh, con acreedores del país. Es simplemente por un tema de evitar un conflicto de intereses, ¿no? Y nuevamente, es un mercado de valores, podrá ser todo lo elegante que quieran, pero no deja de ser un mercado. El mercado es Cualquier mercado es susceptible a especulación, cualquier mercado es susceptible a amaños, cualquier mercado es susceptible a conspiración de una parte para perjudicar a otra.
Entonces, es más delicado en estos casos porque hablamos de toda la economía y la masa monetaria de un país. Los certificados de participación se refieren a un activo específico del Banco Central. Una consulta. Buenas noches, decano. Dígame, ¿Usted cree que está bien lo que hicieron sacando el subsidio del combustible? Porque hasta la realidad no se sabe, porque que le quitaron el subsidio y han subido toda la mayoría de las cosas. ¿Usted qué opina? ¿Está bien que le hayan quitado el subsidio al combustible aquí en Ecuador? es muy complejo de contestar si está bien o está mal. Todo va a depender de las circunstancias macroeconómicas que llevan a tomar una decisión como esas y de los objetivos que se tengan como políticas públicas. Entonces, un subsidio como el de los combustibles, que se ha mantenido, que nos hizo tener una gasolina en un precio congelado 10, 12 años, me parece, tuvo unos efectos positivos en la economía que son indudables, y es el mantener algunos precios controlados, algunos precios, otros no. ¿A costa de qué? A costa de que gran cantidad de recursos del Estado se vayan a cubrir necesidades privadas, como es el hecho de que yo en mi carro privado, en vez de pagar un precio de gasolina normal, pague una tercera parte o menos porque el Estado me paga la otra parte. Así resulta. Entonces, en materia económica, siempre habrá que ver cuáles fueron los momentos, las variables y las circunstancias que llevan a tomar esa decisión. Al retirar el subsidio, se alivia. Disculpe, buenas noches. Disculpe que le interrumpa, buenas noches. Tengo algunos compañeros que no pueden ingresar a la clase. No les Señorita, permite, no les permite la plataforma. señorita, ese no es mi problema y no tengo yo manera de ayudarles. Por favor, no interrumpamos. La clase se graba y podrán ingresar cualquier otro momento. Yo no soy el técnico de la plataforma ni nada para ayudarles en ese sentido. Los que estamos aquí estamos, los otros podrán verla después en diferido, como se dice en el mundo de la televisión. Como les decía, va a depender de las variables del momento, de las circunstancias y de lo que se busca, qué política pública hay detrás. Evidentemente, mientras tienes los subsidios, tienes un poco controlado los precios, tienes un poco controlada la inflación. ¿A costa de qué? A costa de un gran esfuerzo de recursos del Estado que se podrían invertir en otra cosa. Cuando tú levantas los subsidios, tendrás que ver cómo vas a controlar precios, cómo vas a controlar inflación, pero en teoría tienes una gran cantidad de recursos que pasaste diciendo durante muchos años que se deberían invertir en otras cosas y que deberían verse que ahora se están invirtiendo en eso. Así que con todo eso lo dicho, para no herir susceptibilidades políticas de nadie, les dejo que la conclusión la saquen ustedes. Los certificados, Gracias. de nada. Los certificados de participación se refieren a un activo específico del Banco Central. Por lo tanto, su monto total, o sea, el saldo total de esta cuenta deberá ser destinado al propósito para el cual fue creado y reflejarse en el activo correspondiente del banco. Los bonos de estabilización monetaria son de carácter general y no se refieren a ningún activo en particular. Certificados de participación ya son papeles
que se refieren o que respaldan activos que están en el Banco Central y que me sirven como un monto que debe ser destinado para algún objetivo. Son de carácter general y no pueden ser de activos particulares, dice. Es básicamente cuando las empresas públicas tienen algún activo que pueden poner como garantía, si cabe el término, para y hacer un símil como siempre con el sector privado, para obtener algo de liquidez del Banco Central. Luego el banco tendrá que hacerse cargo de ese activo y de su conversión a líquido. A liquidez, ¿no? A efectivo me refiero. Los billetes emitidos en circulación. Este pasivo del Banco Central está constituido por el total de los billetes y monedas metálicas emitidas legalmente por el banco y que en un momento determinado se encuentran en circulación. Esta es la operación más importante del Banco Central y es a su vez el reflejo de todas las operaciones activas y pasivas del banco. En efecto, como resultado de todas ellas, siempre se modifica en una u otra forma el volumen de los billetes emitidos y en circulación. Esa ya lo habíamos dicho y aquí cierra bien la lámina. La labor más importante de un banco central es mantener el dinero en circulación. Todo lo que el Banco Central hace en cada país tiene que verse reflejado en la circulación de dólares, en nuestro caso dólares, en el país, en que exista dinero, en que la economía esté ágil, esté dinamizada. Entonces, otros países que no están dolarizados, que tienen moneda propia, también lo pueden hacer mediante devaluación, que es imprimir más billetes si es que lo hicieran necesario. Como les decía alguna vez, no sé si ustedes o en otra clase, aquí nos meten mucho miedo con este tema de las devaluaciones que ahora tenemos del dólar y demás, pero las devaluaciones manejadas técnicamente se hacen en todo el mundo. Nuestros vecinos Colombia y Perú devalúan su moneda frente al dólar cada vez que lo necesitan y a veces eso les agrega competitividad a su producción y no les hace que sean un país caro de producir como Ecuador se ha vuelto. Entonces, una devaluación de moneda propia manejada técnicamente es lo más común en la gran mayoría de países, porque somos pocos los países que tenemos o hemos adoptado una moneda extranjera para nuestro uso local. Entonces, le queda más difícil al Banco Central y a la política monetaria nacional el conservar los dólares en el país cuando no hay ya no tienen este mecanismo, tendrán que hacer otro tipo de esfuerzos para evitar que los dólares fuguen, porque el dólar, ¿por qué fuga? Porque es una moneda fuerte y es una moneda apetecible y de fácil transacción en todo el mundo. Entonces, es más fácil sacar dólares, siempre va a ser más fácil que yo salga del país o saque dólares o invierta dólares o esconda dólares o ponga dólares en inversiones en el extranjero a ponerlos con la moneda local que tuviésemos. Entonces, ese cuidar la dolarización que muchas veces escuchan en la televisión a los analistas políticos es por eso, porque el Banco Central tiene una capacidad menos, que es la de devaluar y emitir billetes. Entonces, los dólares tienen que quedarse en el Ecuador. Por eso a veces se ponen impuestos como los de la salida de divisas, entre otros, para restringir o dificultar que los dólares fuguen a otro lado y se queden en la economía local. Como esto es mercado, como yo les dije, a pesar de ser elegante, sigue siendo mercado, siempre habrán formas de hacer llegar el dinero a otro sitio, legales o ilegales. Obviamente aquí nos interesan las legales, pero para eso están las famosas offshore, que también se pusieron de moda con todo nuestro nuevo presidente, que no son ilegales. La creación de una offshore no es ilegal. Lo que dice la ley en nuestro país que es ilegal es que un servidor público y un presidente de la República las tenga.
Entonces eso tenemos que tener cuidado con cuando damos un criterio o pensamos o queremos satanizar algún tipo de operación por el hecho de ser offshore. Las empresas offshore sirven para tener inversiones en otro país y cuidar el dinero. Obviamente sirven para pagar menos impuestos en el país de origen, eso es indudable, pero la legislación a nivel mundial las permite. ¿Qué es lo ilegal en nuestro país? Que los funcionarios públicos las tengan. ¿Y qué es lo mal visto? Que se utiliza obviamente para pagar menos impuestos en el país de origen. Y obviamente, como están en paraísos fiscales, también son más fáciles por la desregularización que existen en esos países, el lavado de dinero. Entonces, estas offshore, porque también son mal vistas, porque pueden estar tapando dinero que se ha conseguido de manera ilegal. Entendamos, tráfico de drogas, tráfico de trata de blancas, tráfico de armas, comercio de órganos, cualquier cosa ilegal que a ustedes se les ocurra puede ser tapado con un mecanismo legal en todo el mundo, como son estas empresas offshore. Entonces, a veces hay un poco de hipocresía en el mundo financiero porque legalmente se crean también estas herramientas para que las cosas ilegales se tapen o no se vean. ¿Por qué? Porque detrás de eso hay mucho dinero. Y de eso trata esta última parte de esta clase, ¿no? Operaciones en fideicomisos y titularizaciones. Vamos a ver un poco de esto. Las administradoras de fondos y fideicomisos son sociedades anónimas controladas por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, facultadas para administrar fondos de inversión. ¿Qué es un fondo de inversión? Es una entidad que recoge plata de personas naturales y jurídicas a la que les ofrece un rendimiento después de cierto tiempo y ellos se encargan de ponerlo en mercados internacionales generalmente, en donde les van a cumplir primero el rendimiento ofrecido a sus clientes y segundo, cobrarán una comisión por esto. Entonces ellos ayudan a diversificar inversiones y bajar el riesgo, porque son entes técnicos especializados, de que cometamos un error en la inversión de algún proyecto. Administrar negocios fiduciarios definidos en la ley de mercado de valores, que son los fideicomisos. Representar a fondos internacionales de inversión, ¿ok? Van de la mano porque, como les digo, cuando uno entra a un fondo de inversión, generalmente no se invierte dentro del mismo país porque el país es muy pequeño, es un mercado muy pequeño. ¿Dónde voy a invertir si no tengo la cantidad de empresas para hacerlo? Entonces ya se habla aquí de mercados globales para hacer estos trabajos. Fondos cotizados, entre otros. Capital mínimo suscrito y pagado para representar fondos internacionales es de $400,000. Como ustedes ven, para ponerse una administradora de fondos hay que tener un músculo económico porque usted va a responder después por las inversiones que sus clientes le han hecho, ¿no? Usted tiene que responder de alguna manera por esas inversiones. Capital mínimo suscrito y pagado para administrar fondos fiduciarios también es $400,000, los fideicomisos. Capital mínimo suscrito y pagado para administrar negocios fiduciarios y de titularización. Aparte de fideicomiso, usted también puede hacer compra de acciones, $600,000. Capital mínimo suscrito y pagado para administrar fondos de inversión, representación de fondos internacionales, negocios financieros y procesos de titularización. Usted ya hace de todo, necesita al menos $800,000 para ponerse ese negocito. Entonces son negocios especializados, no son para cualquiera,
y que requieren un fuerte músculo económico. Pero como les digo, mercado es mercado. Entonces, si usted le gusta esto y quiere aprender de esto, se va a dar cuenta que es interesante el mercado de valores, del mercado financiero, muy poco desarrollado aquí en el Ecuador, pero estas empresas lo que hacen es por eso mismo buscar mercados afuera. ¿Qué es un fondo de inversión? Constituye el patrimonio común integrado por aportes de varios inversionistas, personas naturales o jurídicas, asociaciones de empleados legalmente reconocidas para su inversión en los valores, bienes y demás activos que la ley les permite, correspondiendo la gestión del mismo a una compañía administradora de fondos y fideicomisos. Lo que les dije, ¿no? Esa empresa, esa administradora de fondos lo que hace es llamar al mercado, llamar a clientes, buscar clientes, decirles, vengan, yo les puedo buscar las mejores inversiones locales e internacionales para su dinero. Y por eso es que dice personas naturales, personas jurídicas, asociaciones de empleados. A veces las asociaciones de empleados tienen mucho dinero, tienen exceso de liquidez. Y lo más conveniente es buscar en qué pueden invertir. Los maestros, por ejemplo, la UNE tiene gran cantidad de recursos y los tiene invertidos para poder después responder a sus socios, a sus miembros en préstamos, en construcción de vivienda, etcétera. O tenía al menos, no sé cómo estará ahora. Con el dinero aportado a un patrimonio común por usted y por los demás ahorristas, la administradora conforma un portafolio de títulos valores de distintas características en cuanto a plazo, tasas de interés, etcétera. Claro, no todos los inversionistas que vamos a la administradora de fondos tenemos las mismas necesidades o las mismas expectativas. Entonces ahí está la magia de la administradora de fondos en proponer un portafolio de servicios o de oportunidades que se ajusten a las necesidades en plazo o tasas de interés que yo estoy buscando. No todos los que vamos a un fondo de inversión tenemos la capacidad para decir, sí, déjele a 10 años. No, yo necesito un año, yo necesito 3 años. Hay gente que puede dejar un fondo de inversión hasta que se muera porque está dejándolo para las futuras generaciones. Todo dependerá del segmento de mercado al que usted pertenezca, a su poder adquisitivo, lo que busque. Los aportes quedarán expresados para el caso de los fondos administrados en unidades de participación de igual valor y características, teniendo el carácter de no negociables. En el caso de los fondos colectivos, los aportes se expresarán en cuotas que son valores negociables en la bolsa de valores. A usted le dan un papel, a esto se refiere. Usted le dan el papel por su acción, por su bono, por lo que sea, y le dicen cóbrese en tanto tiempo. Ese es lo que pasa con estos fondos de inversión. Y como les dije, el mercado no está susceptible, por muy mercado de valores y que parezca tan elegante, no está susceptible de errores, de mala fe. Aquí está el caso tan bullado del ISPOL, es algo de esto, ¿no? La administradora de fondos se llevó el dinero y les dejó con papeles. Es el resumen en una línea del caso ISPOL, ¿no? Entonces, es importante, como les digo, que los funcionarios de estos negocios no tengan conflicto de intereses. Es bien difícil, yo sé, saber realmente quién está representando una persona de estas que trabajan aquí. Pero eso es lo ideal, ¿no es cierto? El administrador de un fondo de inversión y de fideicomiso se supone que está para el servicio de sus clientes, no para el servicio de sus acreedores. El momento en que está al servicio de sus acreedores empieza la especulación y empieza el complot para perjudicar, de unos para perjudicar a otros que hablábamos anteriormente. ¿Qué son negocios fiduciarios? Son actos de confianza en virtud de los cuales una persona constituyente entrega a otra, la fiduciaria, uno o más bienes determinados, transfiriéndole
o no la propiedad para que ésta cumpla con ellos una finalidad específica en beneficio del constituyente o de un tercero. ¿Cómo funciona esto? El fiduciario tiene un cliente, que es esta persona, el constituyente, ¿cierto? Que me entrega uno o más bienes o dinero y me da a mí la potestad de administrarlo dentro de unas condiciones. Dentro de unas condiciones. Por ejemplo, mucho se usa los fideicomisos para bienes, para proyectos inmobiliarios y de bienes y raíces. ¿Por qué se utiliza la figura de fideicomiso? Porque se supone, bueno, no se supone, es un tercero que va a manejar los fondos que levante la empresa constructora o la empresa de bienes y raíces de sus clientes y no los va a manejar propiamente la empresa, sino que los entrega a una fiduciaria que los tiene que guardar o ejecutar de acuerdo a unas condiciones muy específicas. Entonces, el fideicomiso se vuelve un tema seguro de que el proyecto inmobiliario, en este caso del ejemplo, se va a dar, porque el fideicomiso no puede hacer nada con ese dinero que no sea para lo que se le contrató, o sea, el proyecto inmobiliario. Y con eso, entonces, cuando una empresa inmobiliaria dice, vamos a hacer el proyecto de las 5 torres ahí en San Rafael, por poner un ejemplo, pero por medio de un fideicomiso, y los clientes se quedan en un fideicomiso, y eso, ¿qué pasa? Lo que están tratando de venderle a ustedes es la seguridad de que el dinero, su dinero de inversionista o de comprador de ahí, de una casa, de un departamento, de una oficina, no va a ser manejado por la constructora, por la inmobiliaria, ni por nadie de ellos, sino que todo va al fideicomiso, que el fideicomiso solo tiene instrucciones de gastar en ese proyecto. Entonces, se evita que la constructora que tiene 20 proyectos y que algunos están más atrasados que otros, más adelantados que otros, con más pérdidas que otros, utilice el flujo de efectivo de ese proyecto para financiar las operaciones de toda su empresa constructora. Entonces, cuando ustedes escuchen fideicomiso, tengan cierta confianza, pero siempre hay que ver qué poderes tiene el fideicomiso para hacer, qué está autorizado y qué no está autorizado a hacer. En todo esto siempre hay un pero, en todo esto siempre hay que leer la letra chiquita. El encargo fiduciario es el contrato por el cual el constituyente instruye a una compañía administradora de fondos y fideicomisos, fiduciaria, para que de manera temporal e irrevocable cumpla diversas finalidades, tales como de gestión, inversión, tenencia o guarda, entre otros, en favor propio de un tercero llamado beneficiario. No existe la transferencia de los bienes. No es que el fideicomiso se vuelve dueño de ese bien o de ese dinero que se le entrega. Para nada. El dinero sigue siendo de la persona o la empresa que lo constituye o de un tercero que puede ser el beneficiario, en este caso de la constructora, los nuevos dueños de los departamentos y demás cuando esté finalizado el proyecto. La fiduciaria no es dueña de nada, ni del dinero ni de los bienes, solo cumple órdenes. ¿Ya? Y son, como dice, de manera temporal e irrevocable. O sea, no puede ser un fideicomiso forever, tiene que tener un límite de tiempo y es irrevocable porque no pueden cambiar las condiciones en la mitad del partido. Por eso les digo que es una figura interesante cuando una empresa inmobiliaria, constructora o lo que sea quiere demostrar seriedad, pues trabaje con un fideicomiso. Obviamente habrá que enterarse el fideicomiso después qué instrucciones tiene. El fideicomiso mercantil es un contrato por el cual una o más personas naturales jurídicas llamadas constituyentes transfieren de manera temporal e irrevocable uno o más de sus bienes a un patrimonio autónomo administrado por una compañía administradora de fondos y fideicomisos, la fiduciaria, para que cumpla con una finalidad determinada a favor del propio constituyente o de un tercero llamado beneficiario. Tenemos un fideicomiso de administración, de garantía, de inversión, el inmobiliario, que fue el ejemplo que yo les di.
pero todos funcionan de la misma manera, ¿no? Lo que buscan es garantizar que las instrucciones que se le da al fideicomiso se cumplan. Y las instrucciones que se dan siempre van a ser en busca de la consecución de un proyecto o de la generación de una utilidad. Los emisores de valores son empresas o instituciones del sector público o privado del ámbito financiero y no financiero que acuden al mercado de valores demandando recursos, para lo cual emiten valores de renta variable o fija a corto, mediano o largo plazo, los mismos que son adquiridos por los inversionistas. Esto aquí en el Ecuador lo hacen las empresas grandes. Debería esto ser un poco más democratizado y estar al alcance de todos, ¿no? También hay una educación detrás que deberían tener las pequeñas y medianas empresas para poder meterse en esto, ¿no? Pero la idea es que si una empresa necesita inversores, necesita liquidez para un proyecto, necesita dinero, sale al mercado de valores y emite papeles, valores de renta fija o variable, corto, mediano o largo plazo, y estos papeles los compra un inversionista a cambio de que en ese determinado tiempo se los devuelva con la respectiva ganancia. Entonces, una empresa mediana o pequeña con el conocimiento de este tema podría financiarse sin necesidad de los bancos y de mejor manera para conseguir sus objetivos, por supuesto que sí, pero ese gerente general de esa empresa, ese CEO de esa pequeña empresa, tiene que estar completamente capacitado para saber hacer una apertura al mercado de valores. No es ciencia nuclear, pero tampoco es que ya como el profesor nos habló 40 minutos del mercado de valores, vamos con la empresa a hacer esto. Esto requiere bastante especialización, bastante estudio. Yo les dejo los conceptos, les dejo las inquietudes y les digo que cómo es que las empresas gringas empiezan en un garaje y luego son multinacionales. Emisión de valores. Eso es todo. Estudien, chicos, si quieren que sus empresas pasen de pequeñas a medianas y de medianas luego a grandes. No todo depende del banco ni de las ventas. ¿Qué son las compañías calificadoras de riesgos? Bueno, yo creo que hasta ahí, siendo las 7:45 ya, lleguemos hasta ahí, porque me han dicho que siempre hay que dejarles un lapso de 15 minutos al menos para las preguntas. Estas clases me he estado pasando un poco yo de ese tiempo. Hablemos de lo que es el riesgo, que es un concepto interesantísimo la próxima clase, la última, que creo que es mañana. Y por hoy terminemos. Voy a estar conectado hasta las 8 de la noche, como les digo siempre, para cualquier pregunta. Si no tienen ninguna, pues yo les agradezco mucho y nos vemos la siguiente clase.
noches. No se escucha.
Bueno, siendo las 8 de la noche, yo les agradezco mucho, como siempre, su atención. No hubo preguntas. Nos vemos mañana para el cierre de las clases. Descansen. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero.